En esta oportunidad vamos a hablar sobre el caso Espinosa González versus Perú, ¿no? Primero vamos a identificar las partes del proceso. El nombre del caso es Caso Espinosa González versus Perú. Las víctimas es Gladys Carol Espinosa González, Teodora González, que es la madre, Manuel Espinosa González, el hermano. Los representantes en este caso que han interpuesto la demanda ante la Corte Internacional es la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, y el Centro por la Justicia en el Derecho Internacional, CEGID. El estado demandado es Perú. El caso presentado fue ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre los hechos. El 17 de abril de 1993, Gladys Espinosa González es detenida en Lima acusada de pertenecer al movimiento revolucionario Túpac Amaru MRTA, junto a su pareja sentimental Rafael Salgado, por agentes de la División de Investigación de Secuestros DIVISE de la Policía Nacional del Perú, quienes habían montado un operativo denominado Oriente a fin de dar con los autores del secuestro de un empresario. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Divise. Al día siguiente, Gladys Espinosa fue trasladada a las instalaciones de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE. El 25 de junio de 1993, el juez instructor militar especial condenó a Gladys Espinosa como autora del delito de traición a la patria. El 17 de febrero del 2003, la Sala Penal Superior de la Corte Suprema declaró nulo todo lo actuado en el proceso penal seguido ante el fuero militar por delito de traición a la patria. El 1 de marzo del 2004, la Sala Nacional de Terrorismo dictó sentencia mediante la cual condenó a Gladys Espinosa por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo. El 24 de noviembre del 2004, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia impuso a Gladys Espinosa la pena privativa de la libertad de 25 años y esta se vence el 17 de abril de 2018. Durante su detención y permanencia en establecimientos penales, Gladys fue víctima, entre otras, de violencia sexual. A pesar de haber sido denunciados, estos hechos no fueron investigados. Y esto fue investigado recién a partir del año 2012. La Corte determinó que los actos de violencia sexual en su contra constituyeron tortura y que suspendieron una intromisión en su vida sexual, que anularon su derecho a tomar libremente las decisiones respecto a con quién tener relaciones sexuales, perdiendo el control sobre sus decisiones más personales e íntimas sobre las funciones corporales básicas. El 10 de mayo de 1993, Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, presenta el caso ante la Comisión Interamericana. El 19 de noviembre del 2008, Centro de Justicia y el Desarrollo Internacional, CEGID, se unió al litigio. El 31 de marzo del 2011, la Comisión aprueba el informe sobre admisibilidad y fondo, número 6711. A pesar de que estas agresiones fueron denunciadas a diversas ocasiones, no fue hasta que la Comisión Interamericana notificó su informe final al Estado en el 2011 que se inició la investigación, que todavía está en curso, ¿no? El 8 de diciembre del 2011, la Comisión presenta el escrito, el cual se somete a jurisdicción en la Corte Interamericana en el caso que he denominado Gladys Espinosa. Analizando la resolución, en primer lugar, la Corte debe determinar si los hechos alegados constituyen un acto de tortura. Para ello, deberá tratarse de un acto internacional. 2. Que cause severo sufrimiento físico-mental. 3. Que sea comedido con cualquier fin o propósito. Con respecto a las agresiones sucedidas en el año 1993, la Corte considera que, dada la naturaleza, repetición y extensión con el tiempo, es evidente que fueron intencionales. Asimismo, basándose en la declaración de la víctima y en un dictamen de una perita psicóloga, la Corte considera el sufrimiento padecido como entidad suficiente. La Corte recuerda además
que determinadas características como el sexo influyen en la intensidad de las secuelas de la tortura, produciendo incrementar el sufrimiento, por lo que deben ser tenidas en cuenta. Por último, dado que los agentes interrogaron repentinamente a Gladys acerca de un secuestro, la Corte considera probado que tenía la Corte considera probado que tenía la finalidad específica de conseguir información respecto al MRTA y el presunto secuestro mencionado, así como a castigarla al no proporcionar la información solicitada. Por cuanto respecta a la violencia sexual, la Corte recuerda que el sufrimiento severo es inherente a la violación sexual, debido a las secuelas psicológicas e incluso sociales que conlleva. En el presente caso, dado que la violencia sexual por parte de los agentes estatales constituyó una práctica generalizada, la Corte considera que lo sucedido a doña Gladys constituyó a su vez actos de tortura. Por otra parte, dado que la vida sexual se incluye en el concepto de la vida privada, la Corte estima que esos actos supusieron una intromisión en su vida sexual que anularon su derecho de tomar libremente decisiones de con quién tener relaciones sexuales, perdiendo el control sobre la decisión más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas, vulnerando su derecho a la honra y a la dignidad, previsto en el artículo 11 de la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte, además, que la práctica generalizada de la violencia sexual dentro de las fuerzas de seguridad del Perú constituye violencia basada en el género, dado que afectó a las mujeres por el solo hecho de serlo, y señala además que durante los conflictos armados la violencia sexual trasciende a la persona a víctima y en muchas ocasiones es utilizada como un medio de castigo, represión, humillación y en la parte contraria. En este caso, la Corte considera que los agentes utilizaron la violencia sexual en contra de Gladys como estrategia en la lucha contra el MRTA. Determina que el haberla sometido a dicha práctica generalizada constituye discriminación individualizada por su condición de mujer y que la violencia sexual en ningún caso es una medida permisible en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Por cuanto respecta a la investigación de la Corte, observa deficiencias tanto en las declaraciones tomadas a Gladys como en los exámenes médicos realizados. Se considera además que los médicos no fueron independientes, imparciales y objetivos, dado que denunciaron los indicios de tortura, que no denunciaron los indicios de tortura. Por otra parte, se considera que la Corte que los tribunales del Perú en caso de violencia sexual incurrieron en valoraciones estereotipadas, sobrevalorando las pruebas médicas y restando valor a las declaraciones de las víctimas. Dicha valoración fundamenta en un estereotipo de género sobre la falta de confiabilidad de las declaraciones de las mujeres sospechosas de haber cometido un delito. Constituye a juicio de la Corte una discriminación en el acceso a la justicia por razones de género, artículo 1.1. Todo ello, unido al retraso justificado en iniciar una investigación contribuyó a la impunidad del caso, violando así los derechos a la protección judicial y las garantías judiciales, artículos 2 y 25, así como las obligaciones de investigación y sanción previstas en la Convención de Belém do Pará y para la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Luego de haber explicado y analizado la Corte resuelve en lo que son reparaciones. Esta sentencia constituye una forma de reparación, entre otros puntos. Tenemos que el Estado debe en un plazo, en este caso el Estado peruano, ¿no?, en un plazo razonable, abrir, impulsar, dirigir, contribuir y concluir según corresponda y con la mayor licencia de las investigaciones, procesos penales pertinentes a fin de identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables de las graves afecciones a la integridad personal ocasionadas a la señora Gladys Carol Espinosa González, considerando los criterios señalados sobre investigaciones en el tipo de casos en los términos de los párrafos 307 al 309 de la presente sentencia.
El Estado debe brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico según corresponda a las víctimas del presente caso que así lo soliciten de conformidad con lo establecido en los párrafos 313 a 316 de la presente sentencia. El Estado debe realizar en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia las publicaciones indicadas en el párrafo 318 de la sentencia y en los términos dispuestos de la misma. El Estado debe, en un plazo razonable, desarrollar protocolos de investigación para que los casos de tortura, violencia sexual y otras formas de violencia sexual sean debidamente investigados y juzgados de conformidad con los estándares indicados en los párrafos 248, 249, 251, 252, 55 y 256 de esta sentencia en los términos del párrafo 322 de la misma. El Estado, en un plazo razonable, incorporar en los programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a quienes están encargados de la persecución penal y su judicialización los estándares establecidos de los párrafos 237 a la 242, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 258, 260, 266, 268 y 278 de esta sentencia. El Estado debe implementar en un plazo razonable un mecanismo que permita a todas las mujeres víctimas de la práctica generalizada de la violación sexual y otras formas de violencia sexual durante el conflicto peruano, en los términos de los párrafos 67b, 225 y 231 de la sentencia, tener acceso gratuito a una rehabilitación especializada de carácter médico, psicológico y o psiquiátrico dirigido a reparar este tipo de violaciones. El Estado debe pagar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia las cantidades fijadas en el párrafo 334 de la misma por concepto de indemnizaciones por daños inmateriales y en reitero de costas y gastos de los términos de los párrafos 337 al 339 de esta sentencia. El Estado debe integrar el Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas de la Corte Internacional de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso en los términos de lo establecido en el párrafo 342 de la sentencia. Asimismo, en lo que es legal, la Corte declara que el Estado peruano, en este caso, violó el derecho a la libertad personal reconocido en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Gladys Carol Espinosa González en los términos de los párrafos 106 al 137 de la presente sentencia. El Estado violó el derecho a integridad personal reconocido en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación al artículo 1.1, el mismo instrumento incumplió las obligaciones establecidas en los artículos del 1 al 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de Gladys Espinosa González en los términos de los párrafos 140 al 143, 148 al 196 y 202 al 214 de la presente sentencia. El Estado violó el derecho de protección a la honra y dignidad reconocido en los artículos 11.1 y 11.2 de la Convención Americana. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales de la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. El Estado incumplió el deber de no discriminar contenido en el artículo 1 de la Convención Americana en relación a los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 5.2 y 11, así como los artículos 8.1 y 25 y 2 de la misma. El Estado violó el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Teodora González y Manuel Espinosa González en los términos de los párrafos 2.296 a 299 de la presente sentencia. Eso es todo.